la idea es que en los próximos 35 minutos, una cosa así, tratar de hablar un poco de lo que estamos realizando, un poco de los desafíos y de las oportunidades que también creemos que este tema posee. Como a lo mejor algunos de ustedes tienen una base un poquito diferente, de si que hay alguna duda. Bueno, yo, primero, ¿dónde estoy yo? Bueno, nosotros estamos ubicados en Valparaíso, que es una ciudad costera de Santiago de Chile hacia el interior, así que más o menos nosotros estamos por acá en la zona central de Chile. Valparaíso es una ciudad portuaria que tiene una historia bien interesante, sobre todo antes del Canal de Panamá había mucho tráfico que iba del Atlántico al Pacífico y pasaba por el estrecho de Magallanes. Eso ya, bueno, creo que la construcción del Canal de Panamá no existe, pero tiene una historia bien interesante asociada a todo al comercio portuario. Y está esta ciudad de Valparaíso y pegadita es como un gran centro urbano en toda esta bahía, está la ciudad de Viña del Mar. Yo trabajo en Valparaíso, vivo en Viña del Mar, pero en realidad es un gran núcleo urbano. Y Viña del Mar es una ciudad más de turismo, de playa, y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar del Festival de Viña, puede ser, no tengo idea. A nosotros siempre nos dicen que el Festival de Viña es muy conocido fuera de Chile, pero yo a veces tengo mis dudas si eso efectivamente es muy así. Somos parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que yo diría que es una de las 5 universidades más grandes de Chile. Tenemos del orden de 18.000 alumnos de pregrado y unos 1.500 alumnos de posgrado, organizados en varias facultades, y nosotros somos parte de la Facultad de Ingeniería, lo que de alguna manera hace una diferencia, porque hay gente que trabaja en estos temas más asociado a la ciencia. Nosotros somos una escuela de ingeniería, por lo tanto tendemos a abordar el tema del saneamiento, de las microalgas, de la biotecnología desde la perspectiva más de la ingeniería de proceso. Y particularmente yo me encuentro en la Escuela de Ingeniería Bioquímica, que es una unidad que desarrollamos la ingeniería bioquímica o la biotecnología desde un plan de pregrado de ingeniería bioquímica, un plan de maestría, y también tenemos un plan de doctorado en la misma área. Como para ustedes más o menos sacan una idea de quiénes somos y cómo abordamos estos procesos. Ahora, la idea de lo que yo quiero hablarles hoy día dice relación con saneamiento, y por lo tanto es inevitable mencionar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y específicamente este objetivo número 6 que dice relación con el agua y saneamiento. ¿Y por qué nosotros creemos que los temas de agua y saneamiento son temas relevantes hoy más que nunca? Porque tal vez para muchos de nosotros, muchos de ustedes que me están escuchando, el saneamiento puede ser una cosa ya abordada. Tal vez muchos de ustedes o yo voy aquí al baño, a la cocina, abro la llave y sale agua potable, ¿ya? Y eso pareciera ser algo cotidiano del día a día, pero cuando uno ve ciertas estadísticas globales, uno se da cuenta que el 25% tal vez de la población mundial no tiene acceso a agua potable hoy en día, en el siglo XXI. Eh, Cerca del 40% de la población mundial no tiene acceso a saneamiento, 3,5 mil millones de personas, y en un contexto post-COVID, tal vez el 20-25% no tiene instalaciones sanitarias básicas para lavarse las manos. Cuando pasamos por esta experiencia traumática del COVID, uno estaba como acostumbrado del aseo, la higiene. Bueno, había parte importante de la población que ni siquiera tenía acceso a agua para condiciones de aseo más mínimas. Por lo tanto, el saneamiento es hoy más que nunca un desafío muy importante que naturalmente va a requerir desarrollo de tecnología que permita responder a esos requerimientos. Y todo esto ocurre en un escenario de cambio climático, de incremento de los gases de efecto invernadero, de cambio del clima, y ese cambio del clima naturalmente genera una disposición distinta con el agua. Por ejemplo, aquí tenemos la situación de las precipitaciones en la ciudad de Santiago de Chile desde el año 1860 hasta el 2025, y uno, con las variaciones normales, uno naturalmente puede ver que existe un descenso más o menos sostenido. Uno puede tirar ahí una línea de tendencia, y especialmente los últimos 10 años han sido especialmente duros para nosotros acá en Chile, porque vivimos una etapa de sequía bien intensa. Hemos visto varios lagos aquí en la zona donde nosotros vimos que
están a punto de desaparecer o han ido avanzando hacia la desaparición. Y esto ha afectado de manera bien importante, por ejemplo, la agricultura en Chile. Nosotros vivimos, creo que los 10 años de mayor sequía o sequía más dura de la historia de Chile. Y bueno, yo sé que también esto no es nuevo para ustedes que vivieron en Uruguay situaciones bien complejas, digamos, durante el año pasado. Por lo tanto, tenemos una condición general que naturalmente nos obliga a relacionarnos con el recurso del agua de una manera tal vez distinta que hace 25 o 30 años atrás. Tenemos desafíos un poco diferentes que probablemente van a requerir tecnología tal vez un poco distinta. Y esta situación de alguna manera nos obliga a abordar las cosas desde la perspectiva de la economía circular y nos obliga a pensar en el reuso del agua. El reuso del agua que a lo mejor hace 30 años era una cosa interesante, bonita, que uno pensaba así más románticamente, hoy en día no solo es una opción interesante, sino que es efectivamente una necesidad del orden del 18% o 15%, no me acuerdo el número, del uso mundial de agua está asociado al uso domiciliario. La agricultura normalmente es el principal consumidor de agua, pero del uso global hay una parte importante del consumo de agua que va al uso domiciliario y ahí creemos que hay oportunidades interesantes para poder construir sistemas de reuso de agua. ¿Ya? Y las tecnologías que hoy día tenemos de alguna manera tienen que estar preparadas para afrontar ese desafío del reuso de agua. Hoy en día muchas de estas tecnologías están preparadas para afrontar el desafío de la contaminación ambiental, de evitar el impacto ambiental, pero tenemos que avanzar hacia que esas tecnologías puedan también abordar temas de reuso del agua. Y ese reuso puede ser más simple, agricultura, o puede ser un poquito más complejo. ¿Ya? Ahora, en Chile, y creo que la situación también se expande a otros países de Latinoamérica, la situación del uso domiciliario del agua en ciudades está más o menos abordada. En Chile existen varios sistemas de tratamiento. Santiago, que es la ciudad más grande de Chile, del orden de 5 o 6 millones de habitantes, tiene plantas como esta, que es Mapocho Trepal, que son plantas muy grandes, que sirven a 2 3 millones de personas y que efectivamente cumplen este desafío, digamos, de evitar el impacto ambiental de las descargas de agua. Sin embargo, en nuestro país, y creemos que también en muchas otras zonas en Latinoamérica, tenemos un desafío importante cuando salimos de las zonas urbanas. ¿Ya? Cuando pasamos a poblaciones un poco más pequeñas, 10.000, 5.000, hasta 20.000 personas a lo mejor, que tienen realidades un poco distintas, tienen restricciones también un poco distintas y que a lo mejor requieren sistemas de saneamiento, de tratamiento que tengan características un poco diferentes. ¿Cuál es la forma en la que normalmente hoy día abordamos los temas de saneamiento, de tratamiento de agua, ya sea para evitar el impacto ambiental o pensando en reuso? Lo más normal es usar procesos aerobios en los cuales, como se muestra aquí, uno tiene un cultivo de microorganismos aerobios y esos microorganismos aerobios a través de su metabolismo transforman nitrógeno, fósforo, materia orgánica en, en cosas inocuas, nitrógeno gaseoso, biomasa, los microorganismos que crecen y dióxido de carbono. ¿Ya? Pero eso requiere, normalmente, el uso de microorganismos heterotróficos que utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones, oxidan la materia orgánica y producen dióxido de carbono. Pero esto requiere energía eléctrica porque la aireación, el transferir este oxígeno para que estos microorganismos lo usen es el costo principal de estos sistemas y puede llegar a superar el 60% del costo total. Entonces aquí tenemos de alguna manera una entrada de energía que es muy importante y que normalmente se traduce en ese uso de electricidad. ¿Qué tienen que ver las algas? Porque hasta ahora no he dicho nada de algas. ¿Qué tienen que ver las algas? Bueno, las algas surgen como una alternativa de implementar estos mismos, transformar estos sistemas de tratamiento usando estos conceptos asociados a soluciones basadas en la naturaleza. Es ver cómo la naturaleza aborda este tipo de transformaciones que uno quiere lograr, de tal manera de tratar de copiar esas estrategias y poder, aplicando la ciencia y la ingeniería, poder transformarla en tecnología.
Y es ahí donde aparece las algas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos sistemas de saneamiento tradicionalmente requieren oxígeno. Yo requiero un aceptor final de electrones para, porque muchos de ellos están basados en oxidar cosas. Oxido de materia orgánica para transformarla en CO2, oxido del nitrógeno para llevarlo de alguna manera a nitrógeno gaseoso a través de la nitrificación y luego la denitrificación, etcétera. Y la naturaleza nos da ciertos fenómenos que nos pueden ayudar a obtener ese oxígeno de una manera más sostenible. ¿Ya? Y la fotosíntesis tal vez es una forma. La fotosíntesis es un proceso, seguramente todos ustedes conocen, que realizan las plantas verdes, que consiste en la captura de la energía solar, la fijación del dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Entonces uno pudiese pensar, si los sistemas de saneamiento requieren oxígeno y requiero gastar energía para proporcionar ese oxígeno, por otro lado tengo un proceso natural que usa la energía solar disponible y que produce ese otro oxígeno, podría pensar en que por qué no junto esas dos cosas y construyo un sistema de saneamiento que no requiere electricidad y que pueda ser impulsado por energía solar. Y eso es básicamente lo que nosotros llamamos los consorcios algas-bacterias para saneamiento. Es juntar microorganismos que consumen oxígeno y que hacen estos procesos de remoción de contaminantes y que permiten construir, por lo tanto, sistemas de saneamiento, junto con las microalgas que fijan la luz solar, convierten esa luz solar o permiten la fotosíntesis y la generación de este oxígeno y además, en ese proceso producimos una biomasa que podría tener alguna utilización y fijamos CO2, con lo cual la huella de carbono de estos sistemas puede ser un poco más baja, contribuyendo a sistemas un poquito más sostenibles. ¿De qué se trata la historia, por lo tanto, cuando uno piensa en estos sistemas? En algo como lo que se representa aquí. Yo tengo, digamos, el agua residual que viene de la población, tengo microalgas, bacterias heterótrofas y bacterias nitrificantes. Las microalgas fijan dióxido de carbono y gracias a la luz solar producen oxígeno. Este oxígeno es utilizado por los microorganismos heterótrofos que consumen materia orgánica y producen CO2, producto de la transformación de esos compuestos orgánicos. Al mismo tiempo, tenemos bacterias nitrificantes que requieren oxígeno porque son aerobias y que transforman el amoníaco en nitrato, y ese nitrato a su vez puede ser fuente de nitrógeno para las microalgas. Y también existe fosfato, y ese fosfato también puede ser fuente de fósforo para las microalgas. ¿Cuál es el resultado de esto? Que yo puedo tener en un mismo reactor estas tres grandes poblaciones, nitrificantes, heterótrofas y microalgas, y puedo soportar nitrificación, remoción de fósforo, remoción de parte del hidrato, remoción de materia orgánica, en un sistema que se alimenta con energía solar y que tiene la capacidad de fijar parte del dióxido de carbono que las microalgas, que las bacterias producen. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos, en teoría, tener un sistema que podría cumplir este rol de saneamiento con un requerimiento energético más bajo porque estaría principalmente impulsado por la luz solar. Esta idea ha generado interés sobre todo a partir de los años, diría, 2013. Hay un pequeño análisis de publicaciones hasta el 2021. Me falta que el 2022 está un poquito más arriba del 2021. Impulsado, yo diría, principalmente por el interés y por el desarrollo también de conocimiento asociado a microalgas. En algún momento las microalgas se presentaron como una alternativa para la producción de biocombustibles, biogás, biodiesel, y se generó bastante experiencia en su manejo, que luego ha ido de alguna manera rebalsando a la posibilidad de usar estos sistemas, esta experiencia, eh, para poder construir sistemas de saneamiento. ¿Cuál es el principal problema de construir algo como esto? El área, porque necesitamos espacio. Los reactores de algas dependen del área más que del volumen, dependen de los metros cuadrados y no de los metros cúbicos como los sistemas tradicionales. ¿Por qué? Porque la limitación normalmente es la luz solar. ¿Ya? Y esto implica que sean sistemas que requieren mucho espacio y es por eso que normalmente se plantean como una alternativa para poblaciones pequeñas o poblaciones periurbanas o rurales o semirurales. ¿Por qué? Porque en esos espacios o en esos ambientes los requerimientos de las poblaciones son menores, el espacio no es un tema tan importante y sistemas con baja energía podrían ser más interesantes. Por eso normalmente uno presenta
estos sistemas de algas bacterias para poblaciones más pequeñas, 1.000, 2.000, 3.000, tal vez hasta las 10.000 personas. Y por lo tanto uno podría construir cosas como esta. Esta es una planta ya de escala real que está ubicada en España, que se construyó hace unos 8 o 9 años en el marco de un proyecto europeo en la parte sur de España, donde efectivamente se comprobó ya a una escala más grande que cosas como estas son efectivamente razonables y se pueden, digamos, construir. Nosotros hemos hecho varias cosas en relación a poder ir viendo si los sistemas de microalgas bacterias podrían ser una alternativa para solucionar este problema de saneamiento y de alguna manera también acoplarlo al reuso de agua en estos ambientes rurales para irrigación. Lo primero que hicimos fue un estudio más bien técnico-económico, que fue el trabajo de titulación de 3 alumnas de nuestro programa de Ingeniería Bioquímica, que trataron de concebir un sistema de estas características y hacer la evaluación técnica económica. Entonces ellas concibieron y diseñaron un sistema basado en que el agua pasa por un sistema de pretratamiento muy simple, una remoción primaria de sólido, el tratamiento biológico que serían las algas bacterias, separación de las algas por sedimentación, las algas se secan y van a una planta de compostaje, donde se mezclan con otras biomasas, desinfección y tratamiento. Ese sería el tren que ellas diseñaron y concibieron para una localidad particular. O sea, buscaron en la zona un poquito al norte de donde estamos nosotros. Aquí está Valparaíso, Viña del Mar, donde estoy yo ahora. Aquí está Santiago, que es la capital, y la zona norte, entre Santiago y Valparaíso, es una zona que ha sido bien golpeada por el tema de la sequía. Entonces ellas buscaron, como para concebir este estudio teórico, una locación que se llama Runge, que tiene del orden de 1.100 habitantes, y por tanto cumpliría con estas condiciones de que es una población más o menos pequeña, semi-rural, con actividad agrícola, hicieron el cálculo de cuánto esto podría llegar a costar. Aquí está la zona de Runge y ellas ubicaron ahí la planta acá. Es un estudio teórico, pero que nos daba una visión en términos de costos si algo como esto podría tener o no tener sentido. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Que, como les decía, fue un trabajo de titulación. Esta planta y esas 1.000 personas, o el agua de esas 1.000 personas, podrían generar 60.000 metros cúbicos de agua al año, que permitiría irrigar 7 hectáreas de cultivos de vid en este caso. Podríamos generar 346 toneladas de compost, que permitiría ser aplicado en 17 hectáreas y proporcionaría, por ejemplo, 60 toneladas de fijación de dióxido de carbono. Y lo que nos interesaba harto es hacer el diseño de los equipos y ponerle precio. ¿Ya? El sistema, esto está en pesos chilenos, para que se hagan una idea. Yo creo que un dólar son como 900 pesos chilenos, por tanto, estos 455 pesos chilenos es como un poquito menos de medio dólar, 0,4 dólares americanos. Entonces ya determinaron cuál sería el costo de este sistema con inversión y sin inversión, y lo compararon con los sistemas tradicionales de los activos, de acuerdo a los costos que hoy día tenemos en Chile por metro cúbico de agua tratada. Y vemos que el sistema alga-bacteria es al menos competitivo en términos de costo, es un poco menor, lo cual nos parecía un resultado interesante, considerando que este estudio tiene una serie de suposiciones porque es una tecnología que no está completamente disponible y por lo tanto probablemente el trabajo futuro va a permitir que esos costos disminuyan. Por tanto, se ve que parecería que algo como esto es interesante y tiene potencial, e incluso hoy día una tecnología que no está totalmente desarrollada podría tener incluso hasta más bajos que la alternativa tradicional de los globos activos. Pero luego de eso dijimos, ya, parece que esto parece interesante. Sin embargo, tenemos ciertos inconvenientes. Estos sistemas de algas bacterias tienen muy poca biomasa. Normalmente los sistemas de algas trabajan con poca biomasa en comparación con otros sistemas. Estamos hablando de medio gramo por litro, a veces menos. Y tenemos el problema de la clarificación de los efluentes, porque las algas no siempre sedimentan bien. ¿Cómo eso se aborda normalmente en los sistemas de saneamiento? Bueno, reteniendo biomasa. Pongo algún sistema de separación de biomasa para la biomasa revolverla al reactor y poder aumentar la concentración de biomasa. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que esos sistemas están basados normalmente en sedimentación. Necesito que la biomasa se sedimente bien. Las bacterias normalmente floculan y sedimentan bien, pero las algas no tanto.
Si bien las algas pueden producir biofilms, pero nosotros decidimos irnos por la alternativa de la filtración. ¿Por qué? Porque teníamos cierta experiencia en sistemas de membrana y de filtración, y porque hoy día existe un mercado bien desarrollado asociado a sistemas de tratamiento basados en membrana. Entonces, en un proyecto que desarrollamos junto con algunas agencias chilenas de financiamiento, Aguas Andinas, que es una empresa sanitaria, desarrollamos o iniciamos un trabajo para ver si es que estos sistemas alga-bacteria los podíamos combinar con sistemas de filtración para poder armar un cuento como el que está descrito aquí. El mismo sistema que antes, solo que ahora el efluente lo clarificamos con sistemas de membrana. El efluente vuelve al reactor, de tal manera que podemos jugar con la concentración de biomasa, podemos concentrar los cultivos un poco, lo que los haría más pequeños, y tenemos un efluente clarificado libre de sólidos, lo cual sería más compatible con la oportunidad de recircularizar. Pero ahí surgía otro problema. ¿Cuánta biomasa yo quiero tener en el reactor? ¿Y por qué? Porque las algas o los cultivos de algas tienen una característica que no tienen otros sistemas basados en biomasa, que dependen de la luz. Por lo tanto, poca biomasa es buena porque yo tengo buena penetración de la luz llega más hacia la profundidad del cultivo, llega hasta el fondo, en términos simples, pero mucha biomasa, la luz no va a llegar hasta el fondo y a lo mejor voy a tener gran parte de esa biomasa que no va a ser activa. No saco nada con tener 10 gramos por litro si la luz penetra 1 milímetro. Entonces, había aquí una condición a optimizar. ¿Tengo que subir la concentración de biomasa? Sí, puede ser valioso, pero ¿hasta cuánto? Y nos dedicamos, por tanto, a tratar de ver cuál eran esos óptimos o cómo esa concentración de biomasa o esa retención de sólidos podía ser positiva o negativa. Y una de las formas que usamos fue experimentalmente. Aquí se ven dos reactores de 50 litros que los operamos indoor, o sea, con iluminación artificial, pero los operamos con agua real que traíamos de las plantas de tratamiento de aguas andinas en la ciudad de Santiago, y operamos esto con agua real cruda, de tal manera que fuese, a pesar de ser un ensayo indoor, tuviese cierto grado de representatividad de lo que pudiese ocurrir en la realidad. Generamos unos cultivos bien interesantes, donde teníamos de todo, microalgas, rotíferos y bacterias, que es lo que esperábamos ver. Y operamos esto del orden de 200 días, y operamos dos sistemas, se me olvidó decir eso. Un sistema normal, con 7 días de retención, que es que normalmente tienen estos sistemas, y un sistema con membrana. Y comparamos esos dos sistemas. Operamos a 7 días de retención y a 4 días de retención hidráulica. 4 días el agua dentro del reactor o 7 días. Y tuvimos un sistema con biomasa, perdón, con membranas, que sería el naranjo, donde pudimos, como se ve aquí, tener una concentración de biomasa mayor, teníamos más algas, más bacterias dentro del sistema, y el sistema normal de comparación, que era el azul, donde tuvimos del orden de poquito menos de 1 gramo por litro de sólidos, y en el otro llegamos a algún momento a 3, que fue mucho, y luego lo tratamos de controlar en torno a 1,5. Es decir, tratar de duplicar la cantidad de biomasa que podíamos obtener. ¿Qué pasó? El reactor, la verdad que funcionó bastante bien. Los dos reactores más o menos fueron capaces a estas dos condiciones de funcionar. En términos del DQ soluble, funcionaba más o menos bien. En términos del amoníaco, anduvieron bastante bien los dos, pero siempre el que tenía membrana mejor que el otro, con niveles de salida de amoníaco por sobre los dos, por debajo de los 5 miligramos por litro. Pero aquí aparecía la primera luz de alerta, el nitrato. Teníamos concentraciones muy altas de nitrato, porque lo que estaba pasando dentro del reactor era que el amoníaco se transformaba en nitrato, producto de las bacterias nitrificantes, y ese nitrato no se podía remover por otro medio, por lo tanto teníamos que el reactor transformaba todo el amoníaco, pero lo transformaba principalmente en nitrato. Y el fósforo, medio como fosfato, en general también andaba bastante bien. ¿Ya? Eh, entonces teníamos un influente, los dos reactores, el reactor con algas más concentrado porque recuperábamos parte de esa biomasa y la devolvíamos al reactor,
y teníamos un permeado completamente libre de sólidos en el caso del reactor con membrana. ¿Cuál fue el resumen de estos 250 días de trabajo? Que veíamos que el reactor con membrana podíamos llegar a operarlo sin problemas a 4 días, con DBO de salida. Nuestra legislación en Chile está basada en DBO de 26, súper bien, mucho mejor que el reactor sin membrana, con fósforos de menos de 1 miligramo por litro, mucho mejor que el reactor sin membrana, nitrógeno que entra también un poco mejor, sin sólidos y sin coliformes. Súper importante porque el sistema de filtración no solo permitía que el reactor tuviese más capacidad, sino que además evitaba la presencia de coliformes, lo cual obviamente que facilita el uso del agua para reduce los requerimientos de, de desinfección y permite un agua que es más compatible con el reuso. Y en este caso logramos bajar de los 7 días, que era el estándar, a los 4, y luego hemos seguido trabajando con esta experimentación y hemos logrado bajarlo a 2 días. Es decir, este uso de la recirculación de biomasa nos ha permitido reducir el tamaño del reactor desde los 7 días, que es como el estándar, hasta los 2 días, es decir, unas tres veces al menos, lo cual es bien interesante. Luego de eso tratamos de hacer un trabajo piloto. Esta es la planta Mapocho Trébal, que sirve a la ciudad de Santiago. Eh, Tiene los sistemas de sedimentación primario, que son estos, el sistema de los activos, la sedimentación secundaria. Si se fijan al lado izquierdo, a este lado se ve lo mismo que al lado derecho, porque son como dos plantas, digamos, opuestas, que son iguales, como una es el espejo de la otra. El agua residual entra por aquí, en un canal parcial de medición, y aquí no se alcanza a ver porque muy chiquitito se implementó un sistema piloto, que es este que está acá, que se operó con el agua residual directamente de la entrada de la ciudad de Santiago. Lamentablemente este proyecto se ejecutó más o menos justo después de la pandemia, así que no pudo operar de manera muy buena, los resultados no fueron muy buenos. Ahora estamos iniciando un proceso para volver a rehacer ese ensayo, pero pudimos de alguna manera validar los ensayos en 50 litros en un volumen más grande. Esos son, si no me equivoco, 20 metros, no, 5 metros cúbicos, creo. Sí, 5 metros cúbicos, 20 metros cuadrados, algo de ese. Eh, Luego de eso, vimos que el problema grande que teníamos era cómo poder probar todas estas condiciones que son muy diferentes, cómo probar, porque esto implica operaciones continuas, son como 4 meses para tener un punto de una condición de operación. Y luego, en un trabajo conjunto con el INRIA de Francia, que es un centro de investigación que trabaja en modelación, trabajamos en la construcción de un modelo matemático. Ellos ya tenían un modelo matemático para sistemas de algas bacterias. Esto lo muestro nomás para que se vea que es complejo, no tiene mayor objetivo. Lo que en realidad hicimos fue construir, digamos, un modelo que representara este sistema. Ellos ya tenían un modelo, como decía antes, de algas bacterias, y lo que nosotros hicimos en colaboración con ellos es agregamos la etapa de la detección de biomasa para poder eh, jugar in silico, digamos, con esta posibilidad y hacer más experimentación teórica que nos pudiese dar cierta información sobre cómo se comporta este sistema y cómo afecta esta retención de biomasa. Entonces hicimos una serie de simulaciones, nos dimos un sistema, pensamos ya un reactor de 5.000 metros cuadrados, que es más o menos 1.500 metros cúbicos, un sistema de membrana tradicional comercial y ciertas condiciones ambientales que nosotros alimentamos al sistema. Estas son condiciones ambientales del sur de Francia, porque el modelo había sido validado en el sur de Francia. Y nos pusimos a jugar de tal manera de poder estudiar este sistema o predecir cómo se comportaría este sistema en una serie de como 30 condiciones de operación distintas. Si hubiésemos hecho los ensayos de esto, nos hubiésemos demorado como 25 años. ¿Ya? Pero la idea era tener una idea, entendiendo que este es un modelo que probablemente el resultado no es de todo preciso, pero nos da una idea de en qué dirección las cosas se mueven. Por ejemplo, aquí tenemos la concentración de algas en verde, la concentración de los heterótrofos en naranjo, y en rojo los nitrificantes, o sea, estos que transforman el amoníaco a nitrato. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos distintos tiempos de retención hidráulica: 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. O sea, estos son distintos flujos de entrada. Este es el mayor flujo de entrada,
este es el menor flujo de entrada. Y en cada una de esas condiciones, distintos tiempos de retención de sólido, o sea, distintas retenciones de biomasa, desde los 22 días hasta los 4 días. Por ejemplo, esta barra de aquí representaría la operación de un reactor con 3,5 días de retención hidráulico, 22,5 días de tiempo de retención de sólido. O sea, sería un reactor con una carga mediana, pero con mucha biomasa. Esto aquí, por ejemplo, sería un reactor con un flujo de entrada muy grande y con poca biomasa dentro del reactor. ¿Y qué vemos? Vemos que estas condiciones generan efectivamente cosas distintas. Y esto lo hicimos para verano e invierno porque debido a la luz solar y la temperatura eso afecta. Vemos que mientras más eh, retención de biomasa, tenemos más biomasa, lo cual es más o menos obvio. Y mientras más flujo de entrada, hay más biomasa. ¿Por qué? Porque el sistema tiene más carga y eso genera mayor crecimiento. ¿Ya? Pero lo más interesante es lo que pasa con los nutrientes. Por ejemplo, esto de aquí es un poco complejo, pero es el balance de carbono. O sea, ¿qué representa este gráfico? Es por dónde sale el carbono que entró como materia orgánica en la entrada. Y vemos que se mueve mucho. ¿Ya? Por ejemplo, el carbono que sale como alga, que sale en la biomasa de las algas, es este verde, y vemos que puede cambiar 4 o 5 veces dependiendo de la condición de operación que uno imponga. El carbono que sale como CO2, porque se libera también CO2, depende mucho de la condición a la cual uno imponga. Y por ejemplo, lo que uno ve es que mientras más biomasa retiene en el reactor, tenemos más biomasa si me muevo en esa dirección, más CO2 produce el sistema. ¿Por qué pasa eso? Porque si la biomasa está más tiempo dentro del reactor, eso permite que la respiración celular sea más importante, el decaimiento celular es más importante, la muerte celular es más importante y por lo tanto eso produce más dióxido de carbono. O sea, la biomasa crece menos en neto mientras más tiempo esté dentro del reactor, que es una observación que uno conoce bien de la teoría de los quimiostatos, digamos, de los reactores. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente la cosa cambiaba bastante con estas condiciones de operación y luego de ir analizando todos estos datos nos hemos dado cuenta de ciertas tendencias, ¿no? Ha sido un trabajo bastante largo, hemos estado en esto como un año y medio y estamos ahora terminando de dar los últimos toques a una publicación que esperamos sacar luego con esto. ¿Ya? Pero lo que vemos es que efectivamente el carbono sale de manera distinta dependiendo de las condiciones que uno aplique y lo que vemos es que efectivamente el sistema ya deja de fijar CO2. Lo que uno piensa, reactor de alga, esta cosa fija CO2. Pero, por ejemplo, a esta condición que está aquí, el CO2 que producen las bacterias es mayor que el que pueden contener las algas, porque la producción de algas es más baja. ¿Eso es malo? No necesariamente, porque de todas maneras este CO2 es menor que el que producen los sistemas tradicionales. Así que de alguna manera el hacer el reactor más chico tiene un costo que es que la captura de CO2 se reduce, pero no necesariamente eso es negativo. ¿Cómo estamos en tiempo? El nitrógeno, otra cosa súper interesante, pasan cosas muy diferentes con el nitrógeno. El nitrógeno sí que las diferentes condiciones creaban cosas súper distintas con el nitrógeno. Por ejemplo, si sobrecargamos el reactor, se nos generan emisiones de amoníaco, porque el amoníaco no es capaz, que sería esto verde, el amoníaco no es capaz de ser transformado porque lo metemos demasiado rápido y por lo tanto, como el amonio es volátil, lo podemos perder en emisiones, lo cual es algo que no queremos. Por lo tanto, todas estas condiciones donde hay líneas verdes son condiciones de operación que no debiésemos utilizar. Por lo tanto, debiésemos estar más o menos por aquí. Esta condición parece interesante. Y además esta condición tiene algo súper relevante que casi todo el nitrógeno, eso es lo que predice el modelo, sale como gas. Es decir, que a esta condición ocurriría dentro del reactor nitrificación, amoníaco a nitrato, y también desnitrificación, nitrato a nitrógeno gaseoso. Y eso a nosotros nos sorprendió un poco porque la desnitrificación normalmente requiere que no haya oxígeno. Pero en nuestro sistema debiese haber oxígeno porque las algas lo producen. Lo que pasa es que a esta condición todo el oxígeno que producen las algas se consume y por lo tanto se generan condiciones para que los metabolismos aerobios funcionen, la nitrificación funcione y también que la desnitrificación pueda funcionar, porque en la noche, por ejemplo, no hay fotosíntesis, no hay oxígeno
y por tanto hay condiciones para que esas dos cosas ocurran en un mismo reactor. Y después esto lo pudimos comprobar en algunos de los ensayos experimentales que hicimos de esto. Entonces, ¿qué información nos daba esto? Que efectivamente uno puede ir buscando condiciones de operación en las cuales sucedan los metabolismos que uno quiere, en sistemas que son bien complejos porque tengo más de un microorganismo operando y por lo tanto mover el manubrio para manejar las condiciones de operación para lograr lo que uno quiera, pues, no es tan obvio, no es tan fácil, y esto nos daba bastante información, que como decía antes, luego nos permitió ir y experimentar en lugares particulares, que era donde la modelación nos decía que podía ser interesante ser, ¿ya? Y este es el oxígeno, ¿ya? Este es el balance de oxígeno, y que uno puede ver en este gráfico, se ve un poco complejo, pero es lo que está por arriba del cero, es la producción de oxígeno, todos los fenómenos que hacen que entre el oxígeno al sistema, y lo que está por abajo del cero son los fenómenos que consumen oxígeno. Entonces, ¿qué factor hace que entre oxígeno al sistema? Eh, las algas, ¿está? Eso en calipso, el celeste, es el oxígeno que producen las algas, a todas estas condiciones diferentes. En una condición de luz y en una condición de oscuridad. Cuando hay oscuridad, obviamente, en la noche las algas no producen oxígeno. Y lo que está en rojo es el oxígeno que se disuelve de la atmósfera. Y lo que está abajo del cero, como les decía, es el oxígeno que consumen, por ejemplo, los heterótrofos o los nitrificantes. Y lo que pudimos ver es que efectivamente las algas juegan un rol importante en la producción de oxígeno, y ese rol depende un poco de las condiciones de operación, pero también el oxígeno que llega del ambiente es súper importante, y más o menos como el 40% de todo el oxígeno que el sistema consume viene de las algas, y como el 60% más o menos viene de la aireación superficial, porque como estos sistemas son tan extendidos, hay mucho contacto con la atmósfera y la aireación superficial sigue siendo importante. Creo que en el tiempo vimos bien. Como para concluir, porque de aparejar algo de tiempo por si hay alguna consulta. Ah, sí, y antes, y eso también, la gracia de estos ensayos hechos con modelación era que si bien nosotros sabíamos que los resultados, como dije antes, no son precisos, sí nos permitió identificar ciertas tendencias o ciertas cosas que luego uno puede ir y comprobar experimentalmente. ¿Qué cosas hemos de alguna manera sacado en limpio con estas cosas que hemos hecho? Yo resumí de manera muy, muy sintética lo que hemos hecho, diría que los últimos 3 o 4 años, como del 2020 a la fecha. Eh, Primero que parece ser que los sistemas de microalgas con bacterias son un sistema confiable. En general, parte importante de la experimentación lo hicimos incluso con aguas crudas, el agua tal cual como viene, sin ninguna sedimentación, sin eliminar sólido. Entonces uno podría pensar que un sistema como este puede usarse para construir un sistema de saneamiento que podría ser confiable, un sistema no tan intensivo, pero sí confiable, que efectivamente uno puede usar luz solar para de alguna manera impulsar estos sistemas, uno puede usar la fotosíntesis para impulsar, digamos, la aireación, que estos otros metabolismos que uno quiere que ocurran en el reactor puedan ocurrir, y como no se requiere aireación, porque la aireación es biológica, digamos, debido a la fotosíntesis, uno podría construir sistemas de baja energía. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos siguen siendo el espacio. A nosotros, si bien con retención de biomasa y con estos sistemas de filtración que probamos, uno puede reducir el espacio, lo puede reducir a 1/3 del espacio original. De todas maneras, son sistemas que sí requieren espacio. Estamos hablando de un sistema normal debiese requerir del orden de 4 metros cuadrados por persona equivalente, y nosotros lo logramos reducir a 1,5 metros cuadrados, pero de todas maneras es un espacio que sí lo hace compatible con una aplicación en poblaciones más pequeñas, pero la aplicación, por ejemplo, en un sistema urbano ya sería más difícil, o diría casi imposible. Pero nosotros sí creemos que en poblaciones más pequeñas, en sistemas descentralizados, sí hay una cosa que puede ser interesante. Otro desafío, los sistemas de clarificación, porque algunos de ustedes pensarán, ya, pero esto es para ambientes más, poblaciones pequeñas, pero le están poniendo membrana, que es una cosa muy tecnológica. Ahí también hay un desafío de cómo estos sistemas de filtración hacerlo lo más simple posible. Sí, nosotros hablábamos
cuando trabajábamos esto, en vez del upgrade, el downgrade, el hacer esto simple, ojalá que opere solo sin mucha intervención. Ahí también hay un desafío tecnológico importante. Y el otro desafío es el nitrato, porque efectivamente en muchas condiciones todo el nitrógeno que entra al sistema se transforma, se nitrifica a nitrato y ese nitrato no puede salir del reactor. Eh, y, pero sí vimos que existen ciertas condiciones bajo las cuales ese nitrato uno lo puede desnitrificar y puede generar condiciones para que ese nitrato se transforme en nitrógeno gaseoso. Y por tanto ahí hay una oportunidad de poder manejar el sistema para que cumpla también el objetivo de eliminar ese nitrato. Algo que estamos haciendo ahora, que es parte de una tesis de doctorado de Evelyn, que es una de nuestras alumnas de doctorado acá, es uno de esos desafíos que yo mencionaba. Este desafío de la clarificación simple, de cómo hacer esa filtración lo más simple posible, usando un concepto que alguna vez hace estos años trabajamos, que es las membranas autoformantes. ¿En qué consiste una membrana autoformante? Consiste en retroceder 30 años atrás y usar los mismos principios de la filtración tradicional. Cuando uno filtra algo tradicionalmente, el filtro del café de la casa o cualquier sistema de filtración industrial tradicional, uno pone un soporte, que es una tela, algo que no es un filtro, digamos, de microfiltración, sino que es un sistema de filtración simple, y lo que hace, este filtro lo ensucia a propósito, es decir, filtra algo, en este caso el cultivo de algas bacterias, de tal manera que la superficie de ese filtro se empieza a formar una torta, una capa, y esa capa es al final la que hace el filtro y impide, digamos, que los sólidos grandes puedan pasar. Esto es algo que se ha probado en sistemas de saneamiento con reactores aerobios, con reactores anaerobios, pero muy poca gente, que hay un par de estudios por ahí, lo había probado con algas. Y nosotros se nos ocurrió que podía ser un concepto interesante para simplificar esta operación de filtración y permitir el uso de membranas o estas membranas autoformantes en los reactores de algas. Y es lo que estamos trabajando ahora, en qué características tendría que tener este soporte, que es un soporte simple, digamos, una tela, algo que tiene un costo casi despreciable, de tal manera de esa tela ensuciarla y que esa tela sucia cumple un rol parecido a los sistemas de microfiltración que pueden cercar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si hay algo raro, pasa algo, se estropea, fácil, lo saco y pongo uno nuevo, que son muy baratos, o lo saco, lo limpio y lo vuelvo a poner. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío? El desafío en determinar las condiciones bajo las cuales esta capa de ensuciamiento puede efectivamente cumplir un rol de retención de biomasa. Nuestro objetivo es retener el 99% de la biomasa para tener un permeado lo más clarificado posible, y en eso es lo que estamos trabajando ahora.